Muy buenas tardes, buenos días, noches, hasta donde estén, hasta donde lleguemos. Nuevamente, podcast Voces Tumultuosas. Venimos trayendo esta vez un tema bastante importante, bastante interesante como siempre. Vamos a hablar el día de hoy sobre la responsabilidad afectiva, esta responsabilidad emocional, la cual resulta ser hasta cierto punto el problema para muchas personas. Hoy nuevamente, acompañado de Nay, estamos generando este segundo capítulo de podcast con la intención de poder desarrollar algunos puntos que pudimos encontrar y que nos parecen bastante interesantes para llevar a cabo sobre la responsabilidad afectiva. Antes de comenzar, pues me gustaría dar un pequeño espacio a Nay para que saludes. Nos hables un poquito de cómo te encuentras hoy, Nay. Hola chicos, ¿cómo están? Como siempre, el segundo capítulo. Muy contenta de saludarlos. Y bueno, nada, creo que es un tema que está muy en boga y que resulta muy interesante vinculado a todo lo que hemos hablado acerca del establecimiento de relaciones sanas. Hablar sobre un tema importantísimo que eso es la responsabilidad afectiva. Y bueno, vamos introduciendo para ir haciendo esto más dinámico y darle a lo que toca. Bien, ahorita que estaba tratando de desarrollar este tema de la responsabilidad afectiva, para mí me pareció bastante importante hacer esta relación. Estuve leyendo hace poquito el libro del lado B del amor de Gabriel Rolón, un psicoanalista argentino. Me pareció bastante importante y esta parte, hay algo que él menciona como la metonimia del deseo. Prácticamente nos hace entender que el deseo siempre va a ser un deseo activo. Una vez que consigas algo, el deseo se mueve y de esta forma pues no hay forma como de detenerlo. Hago esta relación porque muchas veces dejamos de lado esta responsabilidad afectiva únicamente por buscar lo que es cubrir esta satisfacción de nuestros deseos. Me gustaría preguntarte, Nay, ¿qué piensas sobre esto? Ahorita te explico por qué tengo esta idea de la responsabilidad afectiva y el por qué lo estoy relacionando. Pero primeramente me gustaría saber tu punto de vista sobre esta parte de la metonimia. Ok, Amix, pues como te había dicho, muy psicoanalista de tu parte, pero creo que el punto, al final de cuentas, desde la perspectiva teórica que lo abordemos, es el mismo. Al final de cuentas, siempre va a haber algo, alguien y demás que sea algo que estemos persiguiendo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, situándolo en las relaciones o en el establecimiento a lo mejor de una pareja en particular, puede que una vez que tú estés en una relación siempre va a haber otras personas que te puedan interesar, siempre va a haber este deseo de satisfacer necesidades y demás, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante y creo que justamente podríamos irlo vinculando con la responsabilidad afectiva. Yo lo defino de la siguiente forma y es el tener en cuenta el mundo emocional del otro y por tanto hacerme cargo de lo que hago y digo sabiendo que eso puede tener un impacto en su mundo emocional. Es decir, es saber que lo que yo siento sí es mi responsabilidad y que lo que hago también contribuye al bienestar o malestar de otras personas. Si algo me molesta, tengo la responsabilidad de expresarlo y si el otro no lo cambia, también es mi responsabilidad decidir si seguirme relacionando con esa persona o no. Okay. Mira, hago esta relación porque muchas veces anteponemos el deseo. Si algo nos gusta, lo tomamos porque nos gusta. No tomamos en cuenta la decisión del otro, las emociones del otro. Y precisamente bajo esta misma metonimia del deseo, se realizan muchos actos que pueden llegar a herir y perjudicar al otro, ya que no tomamos en cuenta el sentir de. Y precisamente muchas veces interponemos el deseo de unos por sobre esa responsabilidad de los demás. Creo que el argumento de lo hago porque me gusta es muy escuchado y frecuente a la hora de generar relaciones. Creo que el poder precisamente de esta metonimia nos hace quitar el valor o restarle el valor a las demás personas, a lo que sienten. Me parece importante que podamos tener en cuenta esto, porque una vez que lo tienes presente es poder hacerte responsable de tu propio deseo, ¿no?
el hacerse responsable para mí es pues uno de estos parteaguas del crecimiento personal, en el cual ya tomas en cuenta no solamente tu deseo, lo que te gusta. Ya es, sí me gusta, pero si hago esto voy a afectar a la otra persona. Ya es comenzarte a hacer esas preguntas. Creo que parte de la responsabilidad y del por qué resulta tan difícil es porque conlleva ciertos límites a los cuales no estás dispuesto a acceder. Me parece que muchos llegan a incluso a tener esta molestia o incluso sentirse agredidos una vez que hablas de responsabilidad, porque pones en juego este ideal que tienen de satisfacer. Digo, no se me hace raro que la sociedad actual te impulse a la búsqueda de satisfacción del deseo, de buscar llegar a obtener los placeres a partir de, sin importar lo que los demás sientan. Entonces, pues precisamente de ahí parte esta relación, y pues es esta parte importante de la responsabilidad que creo que no todos están dispuestos a poder llevarla a cabo. Y bueno, más allá de solamente estar dispuestos o no llevarla a cabo, creo que también ocurre otra situación, que es que a veces depositamos esta responsabilidad afectiva en los otros. Es decir, poniéndolo a ejemplo más concreto, puede que tú estés en búsqueda de una relación formal de pareja, ¿no? Y te empiezas a relacionar con una persona que no busca lo mismo. Entonces puede ocurrir esta situación en la que, bueno, yo digo, necesito esto, expreso a la otra persona lo que estoy necesitando, lo que quiero y cuáles son mis necesidades en una relación, y la otra persona no puede que no esté de acuerdo. Y entonces, o que me haga este tipo de cosas que llaman en la actualidad como el gosteo, que entonces de repente se desaparece, me deja de hablar, y digo, esta persona no tiene responsabilidad afectiva. Y entonces me empiezo a sentir mal y a pensar en que los demás son todos culpables porque entonces no me están queriendo como yo quiero que me quieran. Pero entonces también responsabilidad afectiva es asumir esa responsabilidad que tengo conmigo misma de decir, ok, esta persona identifico que no tiene responsabilidad afectiva, pero entonces es mi responsabilidad saber si yo quiero establecer este tipo de vínculos con este tipo de personas o no. Porque al final de cuentas, el autocuidado y esta cuestión también es mía. Yo tengo que hacerme responsable del tipo de relaciones que quiero establecer con los otros y de respetar estas cosas que yo necesito, ¿no? Al final de cuentas, y creo que también lo podría poner en otro tipo de ejemplo, podría ser también cuando estableces una relación, como en término de pareja, en donde en esta parte que ya hablábamos en el podcast anterior de los negociables y no negociables, entender que al menos en los negociables pueden haber ciertas situaciones que estás dispuesto a llegar a un acuerdo con tu pareja, pero es tu responsabilidad expresarlo. Por ejemplo, ya veníamos platicando hace un rato, si tú, por ejemplo, o bueno, yo ¿no? A mí, yo soy una persona que le gusta que le escriban, que estén constantemente en mensajes, sabiendo que está la otra persona ahí. Eso es algo importante para mí, pero tal vez yo comienzo a establecer una relación con otra persona que para esa persona no es importante, o tal vez lo es, pero no tanto como a mí, o no tiene disponibilidad de contestar mensajes, o por alguna situación no es algo con lo que se sienta cómodo. Aquí también no es una cuestión de imposición, en donde yo voy a imponerle y decirte, no, tú me tienes que mandar para que entonces yo me sienta querida, sino es una cuestión de negociación. Al final de cuentas, yo negocio y te digo, ¿sabes qué? A mí me hace sentir querida o me hace sentir atendida, que me estés constantemente mandando mensajes, y la otra persona también está en total libertad de decirte, ¿sabes qué? Yo no, pero, y ahí es donde entra justamente esta parte de tener en cuenta lo que tú necesitas y decirte, tal vez yo no, pero para mí sería una cuestión opcional, tal vez el llamarte. Mira, la verdad es que en el día no soy alguien que esté constantemente en el celular, pero ¿qué te parece si en la noche llego y te llamo? Te llamo por teléfono, establecemos diario llamadas y entonces de esa forma podemos estar en comunicación. Así tú te sientes justamente con esta parte de que te estoy demostrando afecto y estoy pendiente de ti, pero yo también me siento auténtica en esta relación porque no estoy forzando algo que sea también como en el que yo no me sienta yo mismo. Y también de la misma manera, al final de cuentas, el que yo necesite estas cosas no me hace ser una persona demandante. Al final de cuentas, es lo que yo soy, y cuando yo me relaciono con personas que son compatibles conmigo, lo van a ver como algo totalmente normal. Si el otro, en lugar de ello, de validar mis emociones, digamos, me tacha a lo mejor de demandante, entonces ahí ya es una irresponsabilidad afectiva del otro decir, bueno,
O sea, tú más bien tendrías que hacerte responsable de que tú no quieres o no puedes darme esto, pero no decirme a mí que entonces la que tiene la culpa soy yo. O sea, tú no quieres o no puedes y está bien, pero no es mi culpa, no es que yo sea demandante, ¿no? Al final de cuentas es una cuestión de compatibilidad y en algún momento y eventualmente por eso se establecen vínculos sanos con personas compatibles, porque si yo me voy con esta misma situación con otra persona que sea compatible conmigo, perfectamente se va a ser responsable de tiene una injerencia en mis emociones y entonces, y yo también, o sea, yo decido también estarme vinculando con esas personas que sean responsables igual que yo o que tengan como en cuenta este tipo de situaciones como el que los mensajes son importantes y demás y entonces son válidos y estableces vínculos mucho más sanos. Qué difícil se vuelve ser responsable. Ahorita mencionabas como esta parte del ghosteo. Pues es la tangente más fácil, desaparecerte de la persona, no enfrentarte. El ser responsable te va a obligar a tener estas conversaciones incómodas, el tener que enfrentarte incluso a ti mismo, a esta parte de, no quiero decir mala, pero sí, pues estas áreas de oportunidad que tienes que trabajar en ti como persona, que a la larga te van a dar, pues, herramientas para tener pues una vida más plena, plena en el sentido de generar relaciones sanas, no solo de amor, amistades, pues sí, todo nuevo contacto que tengas te va a poder permitir establecer relaciones las cuales no se vean limitadas por este tema de irresponsabilidad. Creo que si existe tanta irresponsabilidad afectiva, viene de la mano de lo fácil que resulta. Es mucho más difícil ser responsable que irresponsable. ¿Por qué? Porque el ser responsable te habla de una disciplina, de un manejo, de un conocimiento de emociones, de un conocerse a sí mismo y del saber qué es lo que quieres establecer en las relaciones que buscas. Creo que parte de la cultura hoy en día te obligan a buscar lo que es el obtener meramente satisfacciones pues pasajeras, físicas, que lejos de funcionar a largo plazo, el que se consiga y se dé en el momento, nos da la pauta para terminarlo. Ok, ya tengo esto, ya lo obtuve, me voy. Y en vez de enfrentarlo, pues prefiero no dar más razón, no dar motivos de por qué estoy haciendo esto. Justo el verse tal vez incluso hasta vulnerable, de encontrar este parte de que te mueven, que te hace ser vulnerable. También evitar el enfrentar hacia la responsabilidad del otro. También juega pues es un papel importante, ya que no es solamente hacerte responsable de ti, sino estar en esta sintonía en la cual el otro también entienda esta parte de la responsabilidad, y a la hora de que tengas que tener esta conversación incómoda, lejos de verse como una pelea, de buscar estar, sí, de establecer un problema, y que ese problema, pues es que es lo que pienso, digo, ven un problema y es más fácil salir huyendo que buscar solucionarlo. Es más fácil terminar el problema que buscar una solución. Responsabilidad afectiva es darse cuenta que no todo problema termina cortándolo, sino entendiéndolo, buscando qué es lo que está ocasionando. Vuelvo, tener estas conversaciones incómodas, enfrentarte a estas partes que tal vez no te gustan de ti, que te da miedo tocar, que no te gustan de la persona, y que sientes, puedes incluso hasta tener el miedo de que al hacérselo presentas, al decírselo, se convierta en un problema más grande. Responsabilidad afectiva es tener esta parte, esta vista del mapa completo, ver todo lo que influye para llegar a estos momentos. Y pues sí, ser responsable cuesta mucho trabajo. Tienes que tener una madurez emocional, una forma de pensar que te permita, y eso también, que te permita crecer como persona, que te permita crear relaciones, y eso también a su vez te va a dar pues la pauta de poder establecer relaciones, a la larga no depender únicamente de
personas en específico, ¿no? De tener esta posibilidad de crecer, de pues tener más allá de este placer, de esta satisfacción del placer y momentáneo, del placer inmediato, a placeres más duraderos, ¿no? Lo que hablábamos el podcast pasado. Estos tipos de amor que no son únicamente orientados a la pareja, ¿no? Esta satisfacción de poder sentirte pleno en tu soledad, de saber que puedes estar saliendo con amigos sin la necesidad de que esta salida tenga que conllevar besos, que haya un coqueteo de por medio, que la persona que con la que te encuentras tenga esta confianza de poder decirte, de poder confiar en ti, de que sabe que puedes relacionarte y que eres capaz de relacionarte con las demás personas sin la necesidad de jugar con la vulnerabilidad del otro, con la inseguridad, de crearle inseguridades al otro. Creo que responsabilidad afectiva es mucho trabajo, mucho trabajo. No todos están dispuestos a dar ese trabajo. Y además creo que solamente, en general, la responsabilidad afectiva es algo que efectivamente se trabaja, pero que creo que, si no necesario, sí es muy importante tener empatía. Porque justamente la empatía, viéndolo como esta capacidad de ponerme en el lugar del otro, de comprender que justamente lo que yo haga, diga, va a haber un impacto en el otro y saber que el otro puede sentirse de determinada manera, eso también es una parte importante para poder establecer responsabilidad afectiva. Si yo soy una persona empática que se pone en el lugar del otro, que sabe que lo que yo puedo hacer, decir o que otras situaciones lo vulneran, eso me da esa posibilidad de entonces decir, ok, sé que esto puede ser algún problema o algo que lastima al otro y no lo voy a hacer. Empiezo a establecer como este tipo de límites. Aunado a ello, creo que también una forma de comunicarlo y de expresarlo, y que creo que necesariamente debe de estar implícito dentro de la responsabilidad afectiva y de cualquier vínculo, no solo como el de pareja, sino amigos, familia o con cualquier tipo de relación que tengas laboral y demás, es la cuestión de la asertividad. La asertividad es fundamental para poder expresar y comunicar aquello que yo siento, respetando los derechos del otro, pero eso sí, teniendo en cuenta también y respetando mis necesidades, lo que yo estoy necesitando. El establecimiento de límites, evidentemente. Yo me hago responsable de mí mismo, o sea, porque también reitero, no solamente hablar de la responsabilidad de los otros, sino de mí, conmigo misma y con los demás. Entonces digo, ok, siendo responsable conmigo, yo necesito esto de esta manera, te la comunico a manera en la que no tampoco sea una forma de expresar lo que te pueda hacer sentir mal, porque reitero, sé que tendría que tener en cuenta que lo que yo diga, que lo que yo haga y cómo lo diga va a tener un impacto en ti. Entonces lo cuido y para ello hago uso de la asertividad. Darle el valor a otro. Creo que esto es una de las partes más difíciles, partiendo desde el punto en el que cómo establecemos el valor de una persona, ¿no? ¿Qué medida podríamos utilizar para poder establecer este valor, ¿no? Este peso de las personas? Creo que lo más cercano que podemos hacer es darnos el valor a nosotros, la forma en que podemos comenzar, conocer nuestro valor como personas. Cómo poder comenzar a generar esa responsabilidad afectiva. Decías la empatía, ponerte en el lugar de otro, pero pienso en ponerte en esta tercera persona, pero viéndote hacia ti, pensando en cómo es que te gusta que te traten, qué cosas estás dispuesto a soportar, qué cosas has pasado, qué cosas ya no te gustarían volver a pasar, y a partir de estas preguntas comenzar a generarte este valor. Digo, pues sí, responsabilidad afectiva es hacerte responsable también de lo que dices, de lo que haces. ¿Qué tanto peso tienen las palabras para ti? ¿Qué tanto peso tienen las acciones? Parte de esa pregunta tan sencilla de cómo es que me gusta ser tratado a mí, qué estoy dispuesto a hacer, y pregúntate si los círculos en que te encuentras tienen esta responsabilidad. Creo que el pues, gran acierto de poder desarrollarte con personas responsablemente afectivas, responsablemente emocionales, te da un cierto confort a la hora de ser, ¿no?
qué mayor comodidad de poder ser tú en compañía de los demás, de no mostrar estas máscaras que regularmente se esconden esta sinceridad tuya, esta autenticidad tuya, que se puede jugar a la vulnerabilidad, a que te puedan hacer daño, que se pueda utilizar. Preguntarse cómo es que te gusta ser tratado y si justamente en la forma en que tú tratas es como te gustaría ser tratado. Hacer esta comparativa te puede funcionar mucho a darte un acercamiento de qué cosas hay que cambiar, en qué cosas tenemos que trabajar y cómo hacer esta parte del ser responsable, ¿no? Sé que lo digo, es difícil, pero no es imposible. Podemos trabajarlo, sí. Tal vez a corto plazo no encontremos como resultados que nos llenen, si es que estamos como acostumbrados a esta irresponsabilidad. Pero de verdad que a largo plazo, qué mejor que encontrarte bajo este círculo que te permita sentirte cómodo, que estar en un círculo de responsables, ¿no? De que puedas tener esta confianza de que si hay algo que te incomoda lo puedas hablar, que si hay algo que no te haga sentir se lo puedas hacer a la otra persona y la persona esté dispuesta a escucharte, a poder hablarlo, a poder llegar a este punto en el que podamos ser los dos conscientes de lo que estamos haciendo y que precisamente no estamos haciendo daño. Fernando Pessoa decía que hace una invitación, haz el bien, no vas a ganar nada, no te va a dejar nada, no vas a morir y no te vas a dar un reconocimiento de que hiciste el bien. El bien por sí mismo es el mismo resultado, es la misma satisfacción de poder ser una buena persona, ¿no? Sin establecer de qué es bueno, qué es malo, a satisfacción propia. Qué mayor placer que sentirte en paz contigo, de saber que estás haciendo bien, que no estás haciendo daño a las personas. Y fíjate que ahorita con lo que mencionabas en un inicio, recupero también una conversación que luego tenemos como respecto a de si me miro a mí mismo, a mí misma, ¿soy el tipo de persona con el que me gustaría estar? Creo que es una pregunta bastante que te puede generar mucha reflexión en tanto autoconocimiento de decir quién soy, qué quiero y si esto que soy y que quiero también es algo que yo puedo aportar a los otros. Es decir, no nada más es esta parte de decir yo pido, quiero, sino también yo que estoy ofreciendo a los otros, ¿no? Situándolo en el caso de la responsabilidad, también yo qué tan responsable afectivamente soy. Porque reitero, no somos personas ya hechas con las herramientas ya dadas para poder saber comunicarnos, para poder relacionarnos con los otros. Son cosas que vamos aprendiendo con el tiempo y que al final de cuentas hay veces en las que una persona no es que sea buena o mala, o sea, en términos de los valores sociales, sino a veces simplemente no tienen las herramientas para poder expresarse o para poder hablar acerca de ciertas temáticas sin el temor o bueno, sin la injerencia que podríamos tener en llegar a vulnerar al otro, ¿no? Al final de cuentas son herramientas que son importantes ir adquiriendo, pero que precisamente con la intención de querer hacerlo y acercándonos a los espacios adecuados podemos llegar y podemos conseguir, ¿no? Una cosa también muy importante en cuanto a responsabilidad afectiva y que yo también en algún punto te lo comentaba, que es esta parte de la analogía que tenía yo del corazón. Yo lo veo así, es mi forma de pensarlo, es como muy, muy mío. Yo pienso, cuando alguien me entrega su confianza, independiente de si sea una pareja, un amigo, una amiga o una persona que me está dando esta posibilidad de contarme o de expresar su vulnerabilidad ante mí, para mí es como si me dieran un corazón. Para mí es como si me dieran su corazoncito, lo tomo en mis manos y entonces lo cuido. Porque para mí eso es algo tan valioso, la confianza y la vulnerabilidad del otro, que es algo que estoy dispuesta a cuidar y que si me están diciendo esto me está vulnerando, esto me puede lastimar, con todo el amor, el cuidado del mundo, voy a hacer lo posible y lo que esté en mis manos para que al menos yo no vaya a vulnerar eso. Evidentemente de pronto hay ciertas situaciones o ciertas cosas que pueden llegar a generar como un impacto emocional en el otro, aunque yo sea muy responsable afectivamente y demás, pero es por eso muy importante comunicarlo.
y yo también relacionarme con personas que lo sepan expresar, porque también está el otro lado de la moneda, donde son personas que dicen, bueno, sí a mí me molesta, pero entonces no lo voy a expresar porque eso es algo que ya ha estado en cualquier relación, y si a esta persona le interesara no me diría y no me haría. Para empezar, adivinos no somos. Lo que te decía en algún momento también de esta cuestión de Deborah Tannen, por ejemplo, de la interpretación de lo que decimos y de lo que comunicamos, si no expresamos lo que nos molesta, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, el otro no es adivino. Tenemos que tener en cuenta que el otro es un mundo totalmente diferente al nuestro. Todas las personas pensamos distinto, sí podemos tener cierto tipo de similitudes, pero eso no implica que siempre vaya a ser así y que entonces entiendan a la perfección lo que yo estoy queriendo decir. En este sentido, bueno, creo que también, justamente también es mi responsabilidad, y también es otro papel, si lo quiero tomar, mi responsabilidad intentar establecer como estos espacios para que el otro lo exprese, pero tampoco es mi obligación que el otro lo haga. Y entonces ahí viene lo que también decíamos, es mi responsabilidad también saber con qué tipo de personas quiero empezar a vincularme yo. Totalmente yo puedo expresar lo que siento si el otro no cambia, o viceversa, si el otro constantemente está como en esta parte de que se enoja, se molesta y ni siquiera me está expresando por qué, yo también tengo esta decisión de decir con qué tipo de personas quiero relacionarme. Yo, Nay, a mí me gusta relacionarme con estas personas que tengan esta capacidad de expresar lo que sienten, que tengan esta apertura para poder dialogar y establecer acuerdos sobre lo que yo quiero y no quiero en una relación, o sobre lo que me vulnera o no me vulnera. Porque, reitero, por más que yo diga, yo soy una persona muy responsable efectivamente y que genuinamente intento siempre no lastimar a los demás con lo que digo o con lo que hago, puede que así sea. En algún punto, ya lo platicábamos hace un rato con alguna persona, me decía que era como muy, muy honesta, muy dura, ¿no? Tú me decías brutalmente honesta, y aunque realmente sí me considero una persona bastante transparente, bastante honesta, siempre intento tener cuidado, pero aún en ese cuidado que yo tenía, había algunas situaciones o algunas formas en las que yo lo decía que a esa persona le vulneraban, aunque según yo tenía como toda esta parte de ser asertiva, de decirte, ok, yo entiendo tus emociones, las valido, pero yo me siento de esta forma. Entonces yo le pregunté muy concisamente, muy puntualmente, ¿qué de lo que te digo o qué de lo que estoy diciendo es lo que te está lastimando? Esta persona ya fue como de decirme, ¿sabes qué? Me duele especialmente que menciones este tema. Me lastima. Perfecto. Yo ya lo sé y entonces ya no lo digo. Y entonces el tema no era lo que yo, cómo lo estaba diciendo, sino que yo estaba tocando un tema muy puntual que ni por aquí se me pasaba que fuera algo que le doliera a la otra persona, pero gracias a esa comunicación, gracias a que también el otro me dijo, yo lo sé, y entonces ahora sí, yo soy responsable de decir, ya sé que esto le está lastimando, no lo vuelvo a decir. Las palabras a veces pueden llegar a herir más que algún ataque físico. Tener cuidado con estas cosas también es, o sea, también no es pasarse de responsable, ¿no? De decir, ok, vamos a tener estas pláticas incómodas con el fin de incluso hasta de herir, ¿no? Me estaba ahorita preguntando, se me ocurrió la pregunta de cómo ser responsable ante un mundo de irresponsables. Me parece que es pues algo muy difícil afuera, o sea, es muy difícil encontrarte afuera esta responsabilidad. El tener pues sí, digo, puedes irte a cualquier estrato social, a cualquier etapa de tu vida. Si te vas, partimos desde las escuelas, los grupos que se establecen en la escuela, en el trabajo, pues una constante se puede ver en esta maldad incluso que maneja la gente, que incluso hasta hay, o sea, no me queda claro que hay personas que disfrutan de esta irresponsabilidad, de este herir de las otras personas, que incluso lo escribí en un día, ¿no? Qué cruel te vuelves cuando hieres donde te dijeron que dolía, ¿no? Me parece como esta parte de conciencia y pues esta invitación de cómo ser responsable en un mundo de irresponsables, ocupándote por ti. Al fin de cuentas, la responsabilidad viene mucho de hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que tomamos, de lo que decimos. Estoy muy seguro y me manejo bajo esta idea mía de que a la larga
nos quedamos con las personas que merecemos, ¿no? De cada persona tiene lo que merece, a pesar de ser muy ambiguo, es muy cercano, es muy cercano a lo que vamos a obtener, ¿no? Hay muchas cosas de por medio que te van a impedir y van a marcar las relaciones a las cuales vas a estar expuesto. Sin embargo, el preocuparte por ti, el preocuparte por los demás como si te preocuparas por ti, te va a dar este calor de amabilidad, de amor, de cosas que te gustaría sentir. Y lo he visto también con base a mi experiencia de pues personas que conozco, ¿no? Que a la larga les cuesta muchísimo trabajo poder establecer relaciones, ya no solo de amor, amistades, ¿no? Se manejan bajo cierta neurosis de tener como un ideal de buscar, o sea, de no poder establecer relaciones sin obtener algo a cambio, ¿no? Creo que lo que das es lo que recibes, ¿sí? Esperar recibir lo que das es pues no es algo casi imposible, ¿no? No digo que sea imposible, pero es muy difícil de conseguir. Pero pues bueno, si tú te la pasas en un círculo de amistad, de amor, de lo que das es tranquilidad, estoy seguro que es más probable que consigas tranquilidad por parte de los demás. En ese sentido, creo que algo que dijiste, creo que más allá de que tenemos lo que merecemos, tenemos lo que creemos que merecemos, porque justamente hay personas que genuinamente tienen una calidad de ser humano increíble y que al final de cuentas no siempre se relacionan con personas iguales, sino al contrario, ¿no? Otra cosa que luego hablábamos, la empatía y la amabilidad sin acompañamiento del establecimiento de límites no es algo sano, porque justamente por eso también se dan muchas relaciones de abuso, en donde yo sé que eres una persona muy amable, muy empática, pero también permisiva porque no me estableces límites y entonces yo abuso. Hay personas así, ¿no? Que en realidad la culpa no es de la persona únicamente que no establece límites, sino también de la otra persona que es abusiva, ¿no? Porque, bueno, reitero, si tú te relacionas con personas que tienen como también esta parte de la empatía y dicen, ok, ella no o él no establece límites, pero yo tampoco voy a abusar, excelente, pero no siempre tenemos la suerte de relacionarnos con ese tipo de personas. Y entonces comienza esta parte de empezar a establecer límites y de decir, ok, sí soy amable, sí soy empático o empática, pero no voy a permitir que estés vulnerando estas cosas que para mí son importantes, ¿no? Y que viene muy de la mano con lo que hablábamos hace un momento acerca de, ok, sí vivimos en un mundo donde hay mucha gente que no tiene responsabilidad afectiva, pero entonces es mi responsabilidad saber que yo no quiero relacionarme con gente que no tenga responsabilidad afectiva, sino que quiero relacionarme con gente que tenga esta misma responsabilidad que yo. Y poniéndonos también como ejemplo que decía la vez anterior, ¿no? Saber qué rol quiero jugar en mis relaciones. Lo que te decía en algún punto de decir, ok, yo sé que tengo las herramientas para a lo mejor y enseñarle al otro cómo se puede comunicar, cómo puede ser responsable afectivamente, pero también eso es enseñarle o ese decirle cómo, también implica una cuestión de desgaste emocional, que también es totalmente válido si estás dispuesto a hacerlo o no. Yo de manera muy puntual, sí hay cosas que estoy dispuesta a tratar, como obviamente expresar lo que yo siento, lo que me molesta, lo que me incomoda y demás, pero quiero estar con alguien que sea receptivo, que me escuche, que entonces diga, ok, esto te molesta, te escucho, voy a hacer lo posible y lo que esté en mis manos para intentar cambiarlo, o dime tú cómo quieres que lo cambiemos o que mejoremos esta situación. Y bien, ¿no? Entonces, en ese sentido de estarme relacionando con una persona que efectivamente me escuche, sea receptivo y tenga las herramientas para que entre los dos podamos gestionar un vínculo sano, eso es muy diferente a decir, estoy con una persona que ni me escucha, que no me escucha, o que aunque me escuche no muestra ningún cambio, no genera ningún cambio. Yo no quiero educarlo a que sea responsable afectivamente. O sea, eso es cosa de esa persona, es su responsabilidad. Yo no me quiero estar en esos vínculos donde no me van a respetar, donde me van a invalidar. Y entonces, en cuestión de responsabilidad hacia mí, es decir, por cuestión de autocuidado, priorizo mi paz mental. Entonces,
cualquier cosa, yo pienso, cualquier cosa que cueste mi paz mental es un costo demasiado alto que no estoy dispuesta a pagar. Y reitero, busco este tipo de relaciones porque yo sé perfectamente que es algo que yo puedo dar y que quiero recibir a cambio, ¿no? Que también quiero recibir lo mismo, porque sé que lo merezco, que he trabajado por ello y que no merezco menos que eso. Responsabilidad afectiva te va a costar, te va a doler, pero te va a liberar. De verdad, a la larga, esta responsabilidad va a dejarte esta habilidad de poder establecer relaciones, de poder incluso poner tus límites, de saber qué es lo que quieres encontrar en una relación, cómo es que te gusta ser tratado y cómo es que vas a tratar a los demás. Jugar con las emociones del otro, lejos de mostrar una relación de poder, te limita, te deja a la orilla, al borde de una incapacidad de poder establecer nuevas relaciones. Y bueno, ya como para ir cerrando esta parte, la verdad es que vinculando un poquito acerca de los puntos de manera general que hablábamos, siempre responsabilidad afectiva, tener en cuenta el mundo emocional del otro, hacerme cargo de lo que hago y digo, sabiendo que puede tener un impacto en su mundo emocional y ser responsable conmigo misma, saber que no necesito estar en un mundo donde todos tengan responsabilidad afectiva si yo la tengo, porque entonces identifico que alguien no la tiene, que se me vulnera, me puedo retirar, me puedo ir de ese tipo de situaciones que me están vulnerando. Siempre establecer límites, expresar mis necesidades y efectivamente, yo soy muy fan y siempre reitero, las conversaciones incómodas sí son incómodas, pero son sumamente necesarias. Siempre expresar lo que yo quiero, lo que yo siento y con esa misma honestidad y con esa misma paciencia, cariño y amor, escuchar a lo que el otro lo está vulnerando, lo que necesita y lo que siente, ¿no? Respetando mucho esta parte. Cosa también muy importante, la compatibilidad. Muy importante también estar con personas que sean compatibles contigo en términos de valores y demás, porque entonces es más fácil relacionarte de esta forma. Siempre ser muy honestos, muy transparentes con nosotros mismos y con los otros. Y comunicar esta honestidad a partir de la asertividad. Totalmente de acuerdo, honestidad sin empatía, sin asertividad, es crueldad. Entonces, siempre también de manera honesta, ser asertivo para no lastimar al otro, para saber que lo que yo puedo decir y cómo lo puedo decir, porque también eso es muy importante, puede vulnerar al otro, ¿no? Entonces, efectivamente, siempre tener también esta parte de la asertividad. Reitero, sé que no todos tenemos estas herramientas a lo mejor para gestionar esta asertividad. Reitero, asertividad entendida como esta habilidad de comunicación para poder expresar mis necesidades de manera respetuosa, también teniendo en cuenta los derechos y el respeto que el otro merece, pero siempre y cuando manteniendo este respeto con mis necesidades. Entonces, puede partirse desde un punto muy puntual, como puede iniciarse cualquier discurso como un comprendo que esto te hace sentir de esta manera, sin embargo, a mí me hace sentir de esta otra. ¿Qué te parece si entonces hacemos esto, negociamos esta situación para que tú y yo estemos conformes, estemos de acuerdo con esta forma de irnos relacionando? Bien. Y bueno, ya por último, reiterarles que cuando tú te relacionas con estas personas compatibles, empiezas a generar realmente vínculos auténticos, vínculos donde te sientes tú, donde sabes que ser tú es lo correcto y no donde te van a estar invalidando, donde te van a estar faltando al respeto de muchas formas constantemente, porque justo en esta responsabilidad sabes en qué momento también retirarte y decir, ok, no quiero relacionarme con personas sin esta responsabilidad, me retiro. Bien. Igual yo para cerrar invito a la pregunta que hacíamos hace un momento, ¿no? Estoy tratando a los demás de la forma en que me gustaría ser tratado. Cuidar del otro sí puede ser una responsabilidad que puede costar trabajo. Sin embargo, como lo dije, responsabilidad afectiva te va a liberar también, te va a ayudar, te va a dar estos círculos, estos vínculos que te van a permitir gozar de otras satisfacciones que ofrece el ser humano, ¿no? Por algo somos seres gregarios, seres sociales. Qué mejor que poder explotarlo de una forma sana
que nos permita, pues eso, permitirnos esa paz de vivir tranquilos, vivir sin sentir que estamos haciendo daño a alguien, con tal vez peso que a veces se puede volver el lastimar a otra persona, ¿no? Con esto cerramos el podcast el día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad, cada conversación se vuelve pues muy disfrutable. Espero que estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, es completamente válido. Pueden comentarnos qué es lo que piensan, si tienen ideas nuevas o parecidas. Adelante. Somos oídos, podemos leerlos, estamos atentos a lo que digan. Con esto estaría cerrando yo. Mi nombre es Memo Rock. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruto en cada capítulo que hacemos, ¿no? Llevamos 2, pero cada uno ha sido bastante agradable. Nay, no sé si quieras decir algo más. Claro que sí, se disfruta, aunque llevemos 2, pero mira, en unas cuantas semanas ya van a ser varios y estoy segura que también con este excelente ritmo de conversación, con esta comunidad que se genera entre nosotros platicando de estos temas, ¿no? Y bueno, ya de igual forma para despedirme, agradecerles también el que nos estén acompañando hasta este punto. De verdad, nos agradecemos muchísimo sus comentarios. Del podcast anterior también recibimos retroalimentación de nuestros amigos y gente cercana que tuvo oportunidad de escucharnos. Y les agradeceríamos también bastante a ustedes si nos apoyan con comentarios, qué opinan al respecto, propuestas acerca de nuevos temas y demás. Nosotros estamos muy dispuestos y muy abiertos a escucharlos, a debatir, claro que sí, algunos puntos de vista. Al final de cuentas, reiterando esto, los mundos de todos son diferentes, tenemos formas distintas de ver el mundo. No es que unas sean más válidas que otras, simplemente son distintas. Y bueno, mencionarles nada más que como sugerencia, como recomendación, prioricen mucho su paz mental, su cuidado y su tranquilidad. Como en algún momento del podcast mencioné, si algo cuesta su paz mental y su tranquilidad, es un costo demasiado alto. Ya ustedes tendrán esta posibilidad de saber si están dispuestos o no a tratarlo. Al final de cuentas, reiterando, no hay decisiones buenas o malas, correctas o incorrectas, simplemente son decisiones y cada una conlleva alguna implicación. Sin más de mi parte, también un gustazo, amigo, como siempre, platicar. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.